Hoy el vídeo va a ser un poco diferente a las limpiezas que suelo hacer normalmente por casa, porque me he dado cuenta de que hay un montón de zonas que casi nunca limpiamos, así que me he propuesto limpiar esas zonas de la casa que normalmente pasan desapercibidas. Ya veréis que hay algunas que seguramente también se os olvidan a vosotros. Empiezo quitando las cortinas del salón para meterlas a lavar, que me surge la duda, ¿cada cuánto laváis vosotros las cortinas? Porque yo tengo que reconocer que es una de esas cosas que hago cuando me acuerdo. Están ahí colgadas y como a simple vista no parecen sucias, al final lo vamos dejando siempre. Pero la verdad es que se acumula bastante polvo, así que de vez en cuando pues viene bien darles un buen lavado y dejarlas otra vez como nuevas. Las voy a meter en la lavadora sola, sin mezclar con ninguna otra ropa, y utilizo el detergente de siempre. Le añado también un poquito de Oxy-Active, que es como el percarbonato pero en formato líquido. Y también le echo un chorrito de suavizante para que luego huelan bien cuando las vuelva a colocar. Antes de seguir con la limpieza, os quiero enseñar a mi ayudante de hoy. Se trata del robot aspirador eLife A30 Pro que llevo varios días ya probando por casa. Ya sabéis que teniendo gatos, entre los pelos y la arena, el suelo se ensucia bastante rápido, así que tener un robot que vaya manteniendo el suelo limpio mientras hago otras cosas, la verdad es que viene estupendamente. Por aquí os estoy enseñando rápidamente todo lo que trae la caja. Manual de instrucciones, filtro y cepillo de recambio, también un mando. Y por aquí os estaba enseñando los accesorios de la mopa con sus dos recambios por si acaso el que trae pues se va poniendo feo. Y este es el robot, la verdad que me parece precioso. Y algo curioso de este robot es que incluye una estación de carga con depósito de suciedad. Cuando el robot termina de limpiar, vuelve solo a su base y ahí se vacía automáticamente. O sea, toda la suciedad pasa a una bolsa que lleva dentro de esta base y así pues no tienes que estar vaciando el depósito cada vez que se usa. La voy a enchufar para que el robot la detecte y pueda localizar su estación de carga y así pues cuando termine de limpiar o cuando se quede sin batería, que vuelva aquí él solito. Además también desde la aplicación podemos controlar el robot completamente, programar las limpiezas o incluso ver el mapa de nuestra casa mientras está aspirando. También lo podemos poner a limpiar cuando no estemos nadie en casa. Es una aplicación bastante completa y muy fácil de utilizar. Otra cosa que también me ha gustado de este robot es que lleva un sensor láser en la parte de arriba, que es el que le permite ir detectando todo lo que tiene alrededor. Gracias a esto va creando un mapa de la casa mientras va limpiando y se mueve con mucha precisión, así que no va chocándose con los muebles como pasaba con robots anteriores. Algo que me daba un poco de cosilla era ver cómo se comportaría con la alfombra del salón. Pensaba que igual se quedaría atascado o que no podría subir bien, pero la verdad es que la detecta automáticamente y aumenta la potencia para aspirarla sin problema. Además, desde la aplicación también tienes la opción de poner barreras virtuales en el mapa, así que puedes marcar zonas por donde no quieres que pase el robot o habitaciones a las que prefieres que no entre. Bueno, y ya sabéis que para mí esto es súper importante, ver si un aspirador puede con la arena y con el pienso de los gatos, porque eso es lo que más guerra da cuando se tienen mascotas en casa. Y la verdad es que lo recoge sin problema, así que en ese sentido estoy muy contenta con este robot. Por aquí os enseño la parte de abajo, el cepillo se puede sacar muy fácilmente para limpiarlo, que esto viene genial para quitar pelos y suciedad. Y por aquí también tenemos la zona del depósito de agua, que igualmente es muy fácil de extraer. Una vez lo tenemos lleno, simplemente lo colocamos de nuevo en el robot y acoplamos el accesorio de mopa. Solo hay que hacer clic y listo. Y aquí podéis ver cómo limpia ese charquito de leche sin problema. Así que él mientras se encarga de limpiar todo el suelo, yo sigo avanzando con el resto de tareas de la casa. Y otra de las tareas que tenía pendientes era limpiar el rascador de los gatos. Y es que aunque no lo parezca, aquí se acumula muchísima suciedad. Entre los pelos, las pelusas y los restos de las uñas que van soltando cuando se afilan, pues os podéis imaginar. Así que con este aparatito voy rascando bien toda la superficie para ir quitando pues todos esos restos y dejarlo un poquito más limpio.
Ya veis que tenemos el rascador bastante machacado y es que entre los dos no paran de subirse, rascar y jugar por aquí encima, así que al final se termina rompiendo por todas partes. A ver si saco un ratito y me pongo a mirar alguno nuevo porque me gustaría coger así uno grandecito que tenga varias alturas. Otra cosa que quería también hacer hoy era limpiar las persianas y no os imagináis la de suciedad que tenían. Para limpiarlas me ayudo de este aparato que suelta vapor a presión y la verdad es que para ese tipo de cosas viene genial. El vapor ayuda pues a despegar toda la suciedad y hace que la limpieza pues sea mucho más rápida. Mirad cómo cae toda la suciedad y luego pensamos que las persianas no están sucias, pero cuando te pones a limpiarlas, madre mía. One for the resting, for the adjusting, one for the tired hands, one for the letdowns, all thanks to this old town, one for the shattered plans. You know the time has come for breaking some new ground. I'll let you drive, so we will stare at views we can't. Aprovecho también para limpiar el riel de la puerta de la terraza porque al limpiar la persiana toda la suciedad va cayendo hacia abajo, así que ya que estoy con la vaporeta pues voy a darle también un repaso por aquí para quitar toda la porquería. La verdad es que estas zonas se llenan de polvo y suciedad súper rápido. Que por cierto, compré los cepillos esos negros que tanto me estabais recomendando en los vídeos y la verdad es que son maravillosos, los tenía que haber comprado antes. Vienen genial porque se meten súper bien en los rincones y ayuda pues a sacar toda la suciedad que se queda acumulada. You need a high throne where you can be adored. You'll get what you deserve. This town is no fun. Your life has just begun. We need to live and learn. You know the time has come for breaking some new ground. I'll let you drive, so we will stare at views we can't believe we found. We'll feel alive. You're still my favorite queen of the night. Sigo ahora con la persiana del salón. Esta ventana es un poco más complicada de limpiar porque solo puedo acceder bien a la zona del medio. Los laterales tienen un cristal fijo, así que no puedo abrirlo para limpiar y no me da tampoco el brazo para llegar hasta allí. Así que hago lo que puedo desde aquí para dejarla por lo más limpia posible. You're still my favorite queen of the night. Our friend, let's drive off again. Let us drive off again. One for the resting, for the adjusting, one for the tired. Bueno, mirad la valleta cómo ha quedado. Con eso lo digo todo. All thanks to this old town, one for the shattered plans. You're still my favorite queen of the night. Our friend, let's drive. Una vez con la ventana lista y la lavadora ya terminada, vuelvo a colocar las cortinas en su sitio. A mí me gusta ponerlas recién sacadas de la lavadora, no pasa nada porque todavía estén húmedas porque se secan muy rápido y además al dejarlas colgadas así directamente no se quedan arrugas, así que quedan perfectas. You're still my favorite queen of the night. Our friend, let's drive off again. Let us drive off again.
Oye, ¿qué os parecería hacer otro vídeo de preguntas y respuestas? Ahora que somos más gente por aquí en el canal, creo que podría estar bien volver a hacer uno de esos vídeos así más tranquilos de charleta, donde me dejéis todas las preguntas que queráis y os las voy respondiendo mientras hago cosillas por casa. Es un formato que os gustó mucho y a mí también, la verdad, así que os dejaré una publicación en la pestaña de comunidad, como hice la otra vez, para que me dejéis ahí todas las preguntitas juntas, así me es mucho más fácil leerlas todas y luego preparar bien el vídeo respondiéndolas. Looking back, babe, you can change me. You can tell me down. I'll be there goes every place I fly. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. Sigo con el cajón de la lavadora. Aunque intento mantenerlo bastante bien y siempre lo dejo abierto igual que la puerta, pues para que se airee y no quede humedad dentro, al final siempre terminan apareciendo pues esas típicas manchas negras. Así que nada, lo he sacado y con un poquito de multiusos con lejilla y el cepillito voy a ir frotando bien para dejarlo limpio. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me. You can tell me down. I'll be there goes every place I fly. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane. De la lavadora solamente estoy limpiando el cajón porque la goma la tengo bastante al día. Siempre que termino una lavadora intento pasarle una bayeta para quitar la humedad y limpiarla, y así me aseguro de que no quede nunca agua acumulada y que siempre esté en buen estado. Y el filtro lo mismo, lo abrí hace poco tiempo, ahora no me acuerdo cuánto, hace un mes o así más o menos, para revisarlo y apenas salió suciedad, así que por esa parte está todo correcto. Me estoy ayudando primero del cepillo para poder llegar bien a todas las esquinas y a las zonas pues donde más se acumula la suciedad. Y después utilizo un estropajo para ir quitando los restos de detergente que se quedan pegados. Ahora voy a limpiar el cubo de la basura. Normalmente le doy así un repaso rápido por encima, pero una limpieza más a fondo como esta, la verdad es que no lo hago tan a menudo y pues ya me tocaba sí o sí. Al final el cubo de basura, aunque cambiemos las bolsas a diario, termina cogiendo olor, así que de vez en cuando viene bien hacer una limpieza un poquito más a fondo para dejarlo como nuevo. Sé que muchas veces me habéis dicho que para desinfectar bien habría que dejar el producto actuar durante un ratito, pero la verdad es que a mí siempre se me olvida, así que pulverizo el producto y mientras voy frotando para ir quitando toda la suciedad. Yo creo que en este ratito también le da tiempo a hacer algo de efecto. Y otra cosa que se me olvidaba, el estropajo que utilizo es el que tengo reservado para hacer este tipo de cosas. Y lo digo porque luego siempre aparece algún comentario del estilo: ¡ay! ¿Utilizas el mismo estropajo para los platos que para el cubo de basura? Pues no. Son del mismo estilo, pero no es el mismo estropajo. Así que no utilizo el mismo para la vajilla que para limpiar las cosas de casa que para limpiar lo de los gatos.
La alcachofa de la ducha también necesitaba una buena limpieza, así que os he hecho caso con vuestros trucos, porque siempre os lo he preguntado en muchos vídeos y hasta hoy pues no lo había hecho. He metido la alcachofa de la ducha en una bolsa con agua calentita y un buen chorro de vinagre de limpieza. Lo he dejado actuar más o menos unos 30 minutos y con un cepillito he ido rascando pues para quitar los restos de cal que quedarían y madre mía, menuda diferencia. Mirad el antes y el después, toda la cal que tenía pegada ha desaparecido por completo. Voy a limpiar un poco el desagüe de la bañera porque por mucho que pongamos la rejilla, al final siempre se terminan quedando pelos dentro. Así que voy a utilizar este cepillo largo que viene muy bien para meterlo por el desagüe y sacar todos los pelitos que se van acumulando. No me atrevo a quitar la rejilla del desagüe porque creo que en algún vídeo os he comentado, muchas cosas de este piso están bastante viejas y deterioradas, así que como ya tenemos experiencia con estas cosas aquí, lo más sensato es hacerlo de esta manera y dejarlo lo mejor posible sin tocar demasiado. Y para mi sorpresa, esta vez estaba bastante bien porque apenas saqué pelos. Los enchufes son otra de esas cosas que creo que muchas veces se nos olvidan limpiar y la verdad es que se ensucian un montón, sobre todo los de la cocina, que al final están expuestos a grasa, polvo y todo lo que se va acumulando con el día a día. Eso sí, con esto hay que tener mucho cuidado, siempre es importante bajar el diferencial de la casa antes de limpiarlos para hacerlo con total seguridad. Yo lo que es el reborde de fuera lo he limpiado, como estáis viendo, con un estropajo y lo he secado muy bien, pero la zona interior he utilizado unos bastoncillos y un poquito de alcohol que viene muy bien para este tipo de zonas. Y aunque no han quedado perfectos del todo, la diferencia se nota muchísimo. Y antes de terminar con el vídeo de hoy, os quiero enseñar cómo el robot vuelve automáticamente a su estación de carga y en cuanto se acopla a la base, toda la suciedad que ha recogido durante la limpieza se absorbe hasta el depósito que tiene la estación. Mirad toda la suciedad que ha recogido, la verdad es que siempre me sorprende. Y con esto doy por terminado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y no olvidéis de dejarme vuestras preguntas en la publicación que os voy a dejar en la comunidad para preparar ese próximo vídeo de preguntas y respuestas. Gracias por estar siempre al otro lado, ¡chao!